Ok, con respecto a sus preguntas de si les voy a poner más problemas, sí les voy a poner más ejercicios. De hecho, ya acordamos la próxima semana, hay asesorías, hay 2 horarios de asesorías y el objetivo de estos 2 horarios es no llenar un grupo. Ahorita, bueno, prácticamente todo mundo en teoría estamos en casa. Entonces, el horario no tienes ni que trasladarte ni que esperarte para que puedes tomar cualquiera de los 2 horarios. De hecho, se están distribuyendo las se llene uno con mucha gente y que el otro quede vacío, sino que está repartido 50% para que tú veas cuál es el horario que más te conviene para tomar las asesorías. En estas asesorías, el objetivo de trabajo que vamos a tener es que yo te voy a plantear ejercicios que ya van a tener soluciones. Tratamos de revisar la mayor cantidad de ejercicios, ajustarnos a lo que estuvimos, trabajamos en la forma de, en el formato de asesoría de forma presencial. ¿Qué quiere decir? Cuando tienes ejercicios, tú vas practicando, vas resolviendo. Si tienes dudas, pues revisamos las dudas. Y si no hay dudas, pues seguimos revisando más ejercicios. ¿Vale? Entonces, igual que en el formato convencional que trabajamos asesorías, yo te voy a proponer una lista de ejercicios desde el principio de la sesión, ¿sí? Creo que va a haber grupos formados por plataforma, o sea, no hay la opción de que, oye, yo quiero entrar a este horario y mañana entro al otro horario. Se van a inscribir por grupos. Eso fue lo que al menos a mí me plantearon. Entonces, en cada sesión de trabajo tendremos lista de ejercicios para ir desarrollando. Yo propongo aquí los planteamientos, ustedes me dicen cómo lo vamos a ir resolviendo o me dan sus propuestas y si hay dudas, pues vamos revisando. El objetivo es, igual que en asesorías convencionales, en 5 sesiones podamos revisar prácticamente todo el curso, ¿sí? Y si gustan, porque a lo mejor hay quien dirá, pues yo no me quiero meter a las asesorías, eso es libertad de acción, sí, lo que podemos hacer es que esos ejercicios pues se los difunda también aquí para que si quieren trabajar, los trabajen, ¿sale? El objetivo es que tú aproveches todo lo que tengas. Y adicionalmente, pues sí, les voy a proponer más cosas para practicar, ¿sale? Entonces, a ver, Max dice, menos 50x cuadrada, menos 70y cuadrada, más 20x, más 80y, más x, más 100xy. De nada, Cintia, menos 120. Ok, esta es la función de utilidad, ¿verdad? Ok, perfecto. Es que ponerle f de x puede generar un poquito de confusión. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo todos con la función? Bien, Max ya acaba de salvar la tarea. Ok, entonces le vamos a preguntar a alguien más. César, por favor, ¿me puedes dar las derivadas parciales, primeras y segundas derivadas, por favor? Las pones aquí en la pantalla. Primero deja que termine de preguntar. César, ¿me ayudas con esas derivadas? Qué volubles son ustedes, ¿eh? Momento, yo quiero ver los resultados. Espérame, Agustín, no te me adelantes. Ponen frases que no he dicho.
Pero qué bueno que estás participando, Agustín. De hecho, me ayudaría mucho si nos vas poniendo los valores de o las derivadas de f para saber si esto corresponde a un máximo y un mínimo. Por supuesto que confío en ustedes, Cintia. Ok, Agustín, ¿me puedes decir cuál es el punto crítico de esta función? Anótamelo aquí en el chat, por favor. Ah, no, Mario, si quieres para el día del examen, no te preocupes. A ver, aquí ya me están amontonando. A ver, entonces, ¿están de acuerdo con Agustín del punto crítico? Si ahora resulta que todo está bien, ¿verdad? Qué bonito cuando todo el mundo echa porras. Me da gusto. Pero a mí no me cuadra ese punto crítico. Ah, ya vi dónde está. Ok, muy bien. Y entonces, lo que ya nos están poniendo aquí el punto crítico, 2.7 y 2.5. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Es un máximo, es un mínimo, es un punto silla? ¿Qué ocurre? Ok, es un máximo relativo. Sí, yo estoy comprando cada playera en $2 y la estoy vendiendo en $2.7 o $2.5 respectivamente.
lo cual significa que sí tengo un margen de ganancia, ¿sí? O lo que representaría el ingreso, el precio al que tengo que vender. ¿Sale? Muy bien, se han ganado su cambio de actividad, su cambio de horario. Mañana a las 11 de la noche tienen para subir. ¿Sale? Muchas gracias, los felicito. Estamos trabajando muy bien, me da mucho gusto. ¿Sale? Ya tiene horario, ¿sale? Entonces, consideren o fíjense bien en el horario, por favor. ¿De acuerdo? Una duda que tengan con respecto a la actividad. A dormir, a recuperar el sueño de las desmañanadas, ¿verdad? No, mañana no tenemos clase, Carla, para que recuperen sus sueños de estas desmañanadas. ¿Cuáles desmañanadas? Y hasta se levantan, yo creo que como se levantan en pijamas y se ponen a ver la computadora. Para la próxima semana vamos a pedir clase con videocámara. Ya me imagino, si de por sí ha sido este curso de de los micrófonos indiscretos, ya me imagino con cámara qué caos sería esto. A ver, entonces, dudas. Muy bien, Luis, tu pregunta es muy importante. Si se acuerdan, cuando revisamos primera y segunda variable, si la función tenía un grado 3, posiblemente un grado 4, y con el cálculo de las derivadas a los costados de los puntos críticos, sabía si una función era creciente, decreciente, y entonces, si yo tengo que primero crece y después del punto crítico decrece, significaría que ese punto crítico es un máximo, o cuando decrece y después crece, significa que te encuentras en un mínimo. ¿Qué significa? La primera derivada te puede ayudar a calcular máximos y mínimos solamente sabiendo que la función aumenta y disminuye por la derivada a los costados de los puntos críticos. ¿Sale? Ese fue el ejemplo de la primera derivada. Cuando tienes que primero crece, tienes un punto crítico y luego crece otra vez después de ese punto crítico, encuentras un punto de inflexión y la función sigue creciendo, significaría que la primera derivada no te está ayudando a reconocer el comportamiento gráfico de una función y entonces tengo que utilizar el criterio de la segunda derivada para saber las concavidades de la función, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Me podría decir si encuentro un punto de inflexión, si encuentro un punto crítico, y entonces poder describir el comportamiento gráfico de funciones. ¿Sale? Entonces, normalmente, cuando estamos revisando las funciones, así es, te puedes encontrar en la primera derivada solamente calculas puntos críticos. Con la segunda derivada calculas los puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Qué entendemos en la primera derivada? Vamos a verlo aquí gráficamente con un ejemplo. Si yo tengo que mi función, aunque no la estoy graficando, pero el polinomio que estoy describiendo tiene un comportamiento que aumenta y disminuye, nosotros podemos ver cuando calculas tu primera derivada que aquí te vas a encontrar un punto crítico, aquí te vas a encontrar otro punto crítico. ¿Qué es lo que haces? Tomas un valor antes del primer punto crítico, entre el primero y el segundo punto crítico y después del segundo punto crítico.
y calculas sus derivadas y evalúas en esos puntos f' de los valores que estás organizando o que estás seleccionando antes y después de cada punto crítico. Vamos a pensar que en esta primera posición, ¿sí?, la derivada te sale positiva. Significaría que tu función está creciendo en ese espacio o en ese intervalo. En el segundo punto crítico, después del primer punto crítico, entre el primero y el segundo, en esta posición, te sale la derivada evaluada, te sale negativa, significa que está decreciendo. En la tercera posición que tú escogiste, te vuelve a salir positiva. Es muy fácil decir con la primera derivada que tienes un máximo o mínimo. ¿Por qué? La función aumenta o está aumentando. Después disminuye. Que aquí te vas a encontrar en ese punto crítico un máximo. ¿Sale? Y luego está disminuyendo y posteriormente está aumentando, quiere decir que en este escenario te vas a encontrar con un mínimo. ¿Vale? Entonces, la primera derivada me permite hacer funciones o evaluar funciones que tienen comportamientos sencillos y puedo saber cómo calcular máximos y mínimos a partir de los intervalos donde son crecientes o son decrecientes. ¿Qué tal cuando una función, aprovechando que me están poniendo en una línea, qué tal que una función está disminuyendo, luego aumenta, llega a un punto de inflexión y vuelve a aumentar? El que yo utilice el criterio de la primera derivada podría darme el punto mínimo y podría darme el punto de inflexión. En la segunda derivada, bueno, aquí tengo un primer punto de inflexión en esta posición. Acá también tengo otro punto de inflexión. Entonces, la primera derivada a lo mejor me arroja dos de estos tres elementos. La segunda derivada me va a decir en dónde está el otro elemento que no encuentro. Porque aquí yo tengo tanto puntos críticos como puntos de inflexión. Cuando tengo este tipo de comportamientos gráficos es cuando yo necesito calcular de manera estricta la segunda derivada. Ahora, la actividad a ti te está diciendo pues que utilices primera o segunda derivada porque finalmente tienes que diferenciar modelos o diferenciar condiciones. ¿Sale? Si con la primera derivada tú ya me puedes decir cuál es el máximo, cuál es el mínimo, no tengo problema. Pero si te dicen que tienes que usar el criterio de la segunda derivada, yo te tengo que evaluar cómo estás considerando ese criterio de la segunda derivada. ¿Sale? Entonces, en la segunda derivada encuentro puntos críticos, puntos de inflexión y determino concavidades. En la primera derivada solamente puedo saber en dónde crece y en dónde decrece la función y encontrar las coordenadas de los puntos críticos. ¿Sale? La raíz y la exponencial no tienen puntos críticos. La raíz podríamos decir que tiende a un valor, no llega exactamente a un punto crítico. La exponencial también tiene una tendencia, ¿sí? Tampoco puede tener un punto crítico, pero se puede aproximar a un valor. Quiere decir que cuando tus funciones puedan tener raíz o exponencial, lo primero que tienes que saber es que no se genere indeterminación. En el caso de la raíz, no tengas raíces negativas. ¿Sale? Eso podría ser a lo mejor la existencia de un punto crítico, el punto donde se anule la función. ¿Sale? Se puede sacar punto crítico de una función x menos 20 al cuadrado.
lo que tienes en el exponente, x menos 20 al cuadrado es un binomio al cuadrado. Si aquí resuelves para el exponente tu binomio al cuadrado, ¿sí? Los puntos que te hagan cero o el punto que te haga cero es el que generaría tu punto. Si un punto crítico se vuelve imaginario, lo convertimos en cero. No, lo que tendrías que hacer, Luis, en ese escenario, a ver, voy a borrar aquí en la pantalla. Sí, espérenme tantito. En el caso de César, César dice que es una función exponencial 9x, 9e, perdón, exponente x menos 20. Así lo entiendo, como lo está escribiendo. Todo esto está elevado al cuadrado. ¿Vale? En la base, ok, negativo. Ok, gracias. Entonces, la base es un valor constante, es el 9. Ahí no hay nada que cambie. Lo que puede cambiar es el exponente. El término x menos 20 elevado al cuadrado me da un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué expresión hace 0 este denominador? Pues que x sea igual a 20, ¿no? Si yo sustituyo 20, el exponente se hace 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este ya es un punto crítico. X igual a 20. ¿Sí, César? No, no, no. Aquí no es, esto no es una derivada. Ah, ya les entendí. Sí, ya les entendí. Sí, estoy de acuerdo. Primero necesito desarrollar el binomio al cuadrado. Sí, perdón. Estaba pensando que esa era la derivada. Bueno, vamos a anular esto. La derivada de esta función, y esto es mi f de x, seguramente con respecto a la función exponencial, mi derivada me va a dar multiplicando. ¿Sí? Yo tengo 9 f' de x. Nueve por e, gracias por ayudarme con mi cochinero. E a la menos, esto tengo que es x cuadrada, el doble producto del primero por el segundo es 40x. Y
20 al cuadrado son 400, ¿no? Gracias, Ivana. Sí. Y la derivada de esta expresión sería menos 2x ya con el signo más 40. ¿Sale? Aquí su paréntesis. Entonces, la primera parte, todo este factor, pues no me genera un cero, ¿verdad? Porque como bien dicen, es una función exponencial. Pero el segundo componente, el menos 2x más 40, yo sí puedo despejar. X me da igual 40 que pasa restando y menos 2 que pasa dividiendo, me da como punto crítico el 20. ¿Estamos de acuerdo? Porque es en donde se hace esta función cero. ¿Sale? Toda la parte exponencial nunca va a ser cero porque ya sabemos que una función exponencial no cruza el cero. Pero la parte algebraica, el menos 2x más 40 que correspondió a la derivada del exponente, sí tengo un punto crítico y ese punto crítico está aquí. ¿De acuerdo? Está más sencillo de lo que se ve. Bueno, eso de que si es un máximo hay que revisarlo. ¿Cómo salió que era 20? Si tú tienes que menos 2x más 40 es igual a 0, despeja x, por favor. Sí, es igual, vamos a 0. No, Luis, no tienes por qué hacerle caso porque ya dijimos, el comportamiento de una función exponencial nunca va a tocar al eje X, no se hace 0. ¿Sí? ¿Por qué solo se iguala a 0? Porque el concepto de la primera derivada para puntos máximos y mínimos es que la f' de x a 0, ¿no? Este es el concepto que usamos para determinar los puntos críticos, ¿no? Entonces, si la primera derivada se iguala a 0, esta primera derivada que calculé aquí abajo igualada a 0 es porque el primer factor me da igual a 0 y no lo voy a encontrar, como ya dijimos, la función exponencial. No puedo calcular un valor igual a 0 porque no existe, pero la segunda parte, el factor menos 2x más 40 igual a 0, sí me da que x es igual a menos 40 entre menos 2, ¿verdad? Y esto me da que mi punto crítico me dé el 20. Si tienes funciones exponenciales, no es que lo ignoremos, hay que tener un entendimiento de esto. Es que la función
por más valores que sustituyas tú para X en una función exponencial, por eso vimos al principio del curso dominios y rangos. Por valores más grandes que quieras sustituir o más negativos que quieras sustituir en la función exponencial, nunca va a ser cero. ¿Sale? Esta deducción viene de lo que hicimos en la primera semana del curso. Para una función exponencial, nunca voy a tocar el cero. No importa si su exponente es positivo o negativo. ¿Sale? No quiere decir que simplemente lo ignore. Quiere decir que tiene un sustento matemático por el cual no se puede dar el cero. Con raíz en el denominador. Ok, con raíz en el denominador. Lo que no quiero es que mi denominador sea cero, ¿verdad? ¿Sale? Y por otro lado, que la raíz sea positiva. No puedo tener raíces negativas. ¿Sí? Entonces, en el caso del numerador, hacer que sea cero, pues es simplemente que X sea igual a cero. ¿Sí? Pero para el denominador, puedo incluir el cero dentro de la raíz que tengo como ejercicio. ¿Sí? Si el cero no forma parte del dominio de esa función, en el caso del ejercicio de Natalia, lo que tenemos que hacer es despejar la raíz, o sea, sacar la raíz, ponerla como, voy a borrar de nuevo aquí. Vamos a pensar que tenemos una función f de x igual, en el numerador me resulta irrelevante, vamos a poner ax cuadrada. Y el denominador, una raíz de la función que tú quieras. ¿Vale? Vamos a poner q de x. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos dos restricciones. El denominador no puede ser cero. ¿Sale? Entonces, quiere decir que q de x, por un lado, tiene que ser diferente de cero. Pero también tiene que ser positivo. ¿Sí? Quiere decir que estrictamente este denominador tiene que ser mayor que cero. Nunca va a poder ser cero. ¿Sale? Entonces, lo que tú tienes que hacer para calcular el comportamiento de esta función es la función q de x que tengas aquí, la vas a tener que despejar. Tienes que dejar a la x solita y del otro lado te va a decir para qué valores, ¿sí? Esto se tiene que cumplir. El valor que tú quieras, ¿sí? Eso es lo que va a determinar si la función se puede o no se puede calcular. Sí, Anaí, de lo que tú estás planteando es correcto. Hay que tomar dos valores alrededor del 20 para saber si es un máximo o un mínimo. Así es. Si es por la primera derivada. ¿Sale? Entonces, aquí con el ejercicio que tenemos en pantalla, la función q de x, la que tengas, la vas a tener que despejar. ¿Sí? Los valores que te arrojen del lado derecho, ¿sí? Pueden ser las condiciones que te permita definir el punto crítico. ¿Sale? Si cualquier valor arriba de A te dice que la función es creciente o la función es decreciente, bueno, pues entonces ya ahí me puedes decir si estás partiendo de un escenario máximo o de un escenario mínimo.
Sí, Natalia. Sí, por supuesto. Hay que derivar. Regla de la cadena. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Dime, Luis.